Hola, buenas tardes. Gracias por estar acá en nuestro canal de mitos y leyendas, en esta sección donde queremos empezar a regresar a nuestra cultura, donde vamos a ir explicando cómo era la cosmovisión y la cosmogonía de nuestros ancestros, cómo era que por medio de cuentos, de mitos, iban explicando y entendiendo la vida, ¿sí? La semana pasada estuvimos viendo cómo fue que la separación, estuvimos viendo cómo fue que el Ometeo empezó a dividirse y toda esta esencia que hay de nosotros. Lejos de estas historias, que a veces no son tan fantasiosas, podemos ir apreciando cómo se refleja en nuestro cuerpo, en nuestra esencia, en nuestras vivencias, en ciertos problemas, cómo es que ellos integraban estas historias a los hechos reales. La semana pasada estuvimos viendo sobre los Tezcatipoclas y la influencia que tenía en nosotros, ¿no? Sobre el inconsciente, cómo se veía o se veía reflejado todas estas situaciones. Y esta es la intención. Lejos de que quede en una historia, lejos de que quede en un relato, en algo místico, poder irlo aplicando, ¿sí? Entonces ya saben, esta sección se maneja con Quetzalcóatl. Así es, bueno, el día de hoy, viendo y expandiendo un poco más la información que hemos ido hablando, obviamente, pues esta mitología o como lo quieran ver, tiene mucha profundidad, ¿no? Justamente, pues nosotros nos tenemos que ir a empezar, pues nutriendo, obteniendo información, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros para empezar a entender todo, pues todo, obviamente, la historia que necesitamos entender viene de nuestros ancestros, ¿no? Viene de nuestros abuelos. Y obviamente cómo ellos se comunicaban a través de, vamos a decirlo así, a través de los códices, a través de las cosas que ellos hicieron para explicar su historia. Y entonces, ellos explican su historia a través de códices. Por ejemplo, tenemos el códice, bueno, es una serie de códices que es Ocho Venado, Garra de Jaguar, héroe de varios códices. Obviamente en este pequeño o en este libro más bien nos empiezan a explicar a cómo empezar a leer los códices, cómo los podemos entender y obviamente de ahí pues leyendo o bueno interpretando los códices podemos ir entendiendo varias partes de la historia. Al igual que también podemos ir comprendiendo toda esta parte de la historia a través de lo que eran los mitos orales, ¿no? Porque también así se transmite pues la información a través de que yo le contaba un mito a alguien y él lo recibía. Pero entonces, obviamente todo esto se va a ir distorsionando, todo esto va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque con la llegada, ahora sí que de los conquistadores, pues mucha información se tuvo que quedar resguardada. Y entonces, estos mitos pueden variar, ¿vale? Cabe aclarar eso, que nosotros no estamos contando la versión verdadera, ¿no? Simplemente estamos contando la versión que nosotros conocemos, ¿ok? La versión que nosotros conocemos es la que vamos a expresar. Obviamente, si ustedes van con otra persona, puede que les cuente de otra manera el mito, ¿no? Eso es un punto importante de aclarar. No hay un mito que digan, ah, es este el verdadero, ¿no? Porque primero que todo, cuando llegaron esa parte de los conquistadores, se quedó borrada toda la información, ¿no? Bueno, la mayor parte de la información con la quema de códices, con la quema pues de las estructuras que ellos tenían, se fue perdiendo toda esa información. Y entonces, el día de hoy vamos a empezar a meternos, bueno, en el mito pasado vimos la creación del Ometeo, de los cuatro Tezcatlipocas, vimos que los cuatro Tezcatlipocas, los cuatro Tezcatlipocas eran la representación de la creación de lo que era el espacio y el tiempo. También se creó la energía, la materia y por último el conocimiento. La integración de estos tres para crear vida, ¿no? Y entonces, obviamente con la combinación de estos cuatro, pues ya, ¿no? Ya están los cuatro Tezcatlipocas siguiendo el mito, ¿no? Ujú. Y entonces, pues vamos a explicarlo de una manera, pues Didáctica. didáctica, ¿no? Para que se quede entendido, para ir teniendo como esa comunicación y esa parte, ¿no?
Antes de que iniciemos con el mito, quería puntualizar algo que Quetzal decía. Esta no es como la verdadera. Nuestra formación o nuestra intención es tener estos mitos y poderlos acercar a la realidad, poder tener ese trabajo, ¿sí? La semana pasada veíamos que los trabajos que se habían en cada de 0 a 7 años, de 8 a 14, de 15, y así, ¿sí? O qué se trabajaba, si la emoción, la razón, la inconsciencia, los tipos de carácter. Esa es nuestra intención, poder ser más cercanos y por medio de un guía, ¿sí? Por un maestro, por un chamán, poderlos ir trabajando, ¿sí? No solo que se quede en esta fantasía. Entonces, si tú escuchas otro mito, algo similar, está bien, ¿sí? No estamos peleando, pero nuestra intención, ya que pues con los diferentes diplomados, estudios y trabajo personal que hemos ido desarrollando, nuestro objetivo es irnos acercando y poder encontrar lo que decían anteriormente, poder generar estas habilidades, poder generar estas situaciones de logro y poder regresar a nuestras raíces, ¿sí? La Catrina. Antes de iniciar con este mito, vamos a hablar tantito de la Catrina. Su pintor original la llamaba la garbancera, ¿sí? La garbancera. Y ser una persona garbancera lo daban con el contexto de que negaba sus raíces y quería eh, ser como una persona europeo. José Guadalupe Posada fue persona que dibuja la garbancera o hace una calavera como tal, pero era como un símbolo de protesta hacia estas personas que negaban sus raíces, que querían vestirse con otras marcas o discriminaban incluso a la misma gente de sus mismos pueblos. Entonces esa es nuestra intención, porque muchas veces nos hemos convertido en garbanceros, negamos nuestras raíces, no sabemos de dónde venimos y qué es lo que podemos hacer. Entonces, hoy vamos con este mito muy bonito de la tierra, de la creación y obviamente su significado y lo que podemos llegar a encontrar o a trabajar. ¿Sí? Al igual, si hay alguna pregunta, algún comentario, lo pueden dejar aquí en la cajita y podemos irlo resolviendo. ¿Sí? Así es, muchas gracias ahí a Nancy por sus aportaciones, muchas gracias, ahí nos estás apoyando mucho, pues ahora sí que Tlazocamati dirían nuestros ancestros, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a describir el mito, ¿no? Bueno, ya vimos en la anterior semana que ya estaba creado el espacio, el tiempo, todo lo necesario, ¿no? Ya estaban los 4 elementos fundamentales para crear vida, ¿no? Eso de una manera científica, pero entonces, vamos a decir en forma del mito, ¿no? Entonces, pues ya estaban los 4 Tezcatlipocas, no sabían, pues, qué hacer, ¿no? Al final, solamente los crearon y ya, ¿no? Y entonces ya baja Ometeotl y les dice, no, pues ya pónganse a hacer algo, ¿no? Vayan a poblar la tierra, les encomiendan la misión pues ahora sí que, pues sí, de empezar a crear algo en la tierra, ¿no? Pero entonces había un problema, porque ya cuando vieron cómo estaba el desastre de la tierra, qué es lo que tenían que empezar a hacer, vieron que había un lagarto, ¿no? Un lagarto pues demasiado grande. Pero entonces ellos empezaron a crear esencias, ellos empezaron a crear justamente esa parte de esencias, de humanos, pero se daban cuenta que cuando llegaban a la tierra había algo, ¿no? Que lo mataba. Por ejemplo, creaban a una esencia, la aventaban a la tierra y entonces de la nada desaparecía, ¿no? Entonces dijeron, no, pues aquí está pasando algo, ¿no? Hay algo que no está permitiendo que haya vida. Hay algo que no está permitiendo, vamos a decirlo así, que aparezca justamente esa parte de la población, ¿no? Hay algo que lo está impidiendo. Pero entonces ya empiezan a estudiar más la Tierra y ven a lo que es este lagarto, ¿no? Que lo denominaron con el nombre de Zipactli, ¿vale? Obviamente
hay muchas traducciones, pueden encontrarlo como lagarto, como caimán, hay muchos nombres que se le ha dado, ¿no? Pero entonces se dice que esta bestia era un lagarto que tenía muchísimas bocas, que tenía una espalda llena de espinas, y entonces, esa parte fue, pues fue cambiando, ¿no? Y entonces dice Quetzalcóatl o Iztac Tezcatlipoca con Yayauqui Tezcatlipoca, que es el Tezcatlipoca negro, empiezan a bajar, ¿no? Bajan a lo que es la tierra. ¿Para qué? Para ponerle fin a esa cosa que no está permitiendo dar vida. ¿Por qué? Porque cuando lanzaban algo, la Zipactli lo devoraba. No permitía esa parte de la vida. Todo era devorado por la Zipactli, ¿no? Entonces, decía Quetzal, ya se había creado el tiempo y el espacio, ya estaban. Y ahorita un dato que me recuerdo, anteriormente, en nuestra cultura mexicana, cuando fallecía alguien, los enterraban en petates. El petate tiene un significado muy especial, porque esto no era de hace unos años, viene desde la prehistoria. Entonces dicen que nuestros abuelos los envolvían en petate, porque el petate, ¿cómo es? Entrelazado, ¿sí? El petate es entrelazado. Entonces daban ahí como que la unión, que se juntaba el tiempo y el espacio. O sea que su tiempo y su espacio habían llegado a su final, ¿sí? Entonces era como que la unificación del ser humano, de la energía, hacia hacia el tiempo y al espacio con el todo. Entonces, el objetivo era ir a crear cosas, pero no lo podían. Y aquí es una situación un poco, a veces no la entendemos bien, ¿sí? A veces no la entendemos bien, el sacrificio o el sacofricio, ¿no? Entonces, ahí es donde se viene esta polémica, porque entonces, Yayauqui y Quetzalcóatl se ponen de acuerdo Sí. y crean una estrategia para poder domar a la Zipactli. Nadie la había podido domar, todo lo destruía, no sabían qué hacer, no sabían cómo intervenir, porque al final ellos en cierta parte se dan para que empiecen a crear a la humanidad. Entonces, ¿cómo funciona o cómo se funciona este plano terrenal o cómo es que se empieza a crear la materia, podríamos decirlo que Bien, ahí en esa parte, cuando se empieza a crear vida en nuestra tierra, o en este tlali en el cual nosotros estamos viviendo, entonces, ellos bajan, ¿no? Y empiezan a decir, no, pues es que es una bestia demasiado grande, ¿no? ¿Qué hacemos para poder darle fin, para que ya, pues nos permita crear algo, ¿no? sí. Entonces, está Tezcatlipoca y está Quetzalcóatl, ¿no? Ujú. Y entonces empiezan a crear la estrategia, como bien lo decía mi compañero Manuel. Empiezan a crear la estrategia ¿para qué? Para poder darle fin a la Zipactli. Y entonces, hace 8 días también les contábamos, ¿no? Que Tezcatlipoca perdió su pie. ¿Por qué? Porque justamente en ese mito se dice que Tezcatlipoca se corta su pie para dárselo como señuelo a la Zipactli. Y obviamente cuando se lo da como señuelo, empieza a atacar Quetzalcóatl a la Zipactli y de esa forma le pueden dar fin a la vida de la Zipactli. ¿Cómo? A través de esa estrategia. Pero viéndolo de una manera muy simbólica, hace 8 días también les decía, ¿no? Por ejemplo, nosotros viendo o analizando, por ejemplo, hace 8 días les decía, ¿no? Del mito de la Zipactli, esa parte, del mito del Ometeo, de los Tezcatlipocas, ¿no? Ayer les decía perdón, hace 8 días les decía que nosotros en esa parte emocional, perdimos una conexión con la naturaleza, ¿no? Y obviamente esto lo representa Tezcatlipoca. ¿Por qué? Porque cuando se corta su pie, ya no está conectado con la naturaleza. ¿Cómo nos conectamos nosotros con la naturaleza? A través del contacto con la tierra. Ujú. Pero entonces, de una forma representativa, en este mito representa la desconexión que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Y cómo vamos a poder y cómo vamos a volver a conectarnos? A través de vernos a nosotros mismos en el espejo negro. Obviamente por eso Tezcatlipoca tiene el espejo en su pie.
a través de ver esa parte negada, a través de ver esa parte que no hemos descubierto, porque el humo negro no nos permite ver más allá. Entonces, eso representa cuando se corta el pie este Tezcatlipoca. ¿Por qué? Porque también cuando se corta este pie, su pie, es una parte, se corta la parte instintiva y sale la parte racional, sale la parte donde está la coordinación de los tres cerebros. Aparece la parte de Iztac Tezcatlipoca, aparece la parte de la conciencia. Y entonces, cuando aparece la conciencia, nos da a entender que debemos de vivir en una coordinación con mis emociones y con la conciencia, ¿vale? Y entonces se corta el pie, lo usa como señuelo, ¿no? Incluso, en esta parte se dice que este Tezcatlipoca y este Quetzalcóatl estiran a la Zipactli, ¿vale? Obviamente la estiran para formar lo que conocemos como tierra, ¿vale? Y cuando la estiran, ciertas partes del cuerpo de la Zipactli se convierten en cosas. Por ejemplo, se dice que lo que era su espalda, porque su espalda tenía muchos, vamos a decirlo así, muchos picos, esos picos se convierten en las montañas que hoy conocemos, ¿vale? La sangre se convierte en los ríos que el día de hoy bebemos el agua, ¿vale? Las cuevas y vamos a decirlo así, las cuevas representan los orificios de la Zipactli, ¿vale? Como su boca y esas partes. Igualmente, las lagunas representan los ojos de la Zipactli. Como les decía, era un ser demasiado monstruoso. Tenía demasiados ojos, tenía demasiados, defensas que obviamente las usaba, ¿no? También tenía demasiadas bocas. Era un ser demasiado monstruoso. Pero entonces, si nosotros coordinamos nuestra emoción y nuestra razón, perdón, podemos dominar esas bestias. Sí, y ahí es este mensaje que ahorita estaba buscando acá, porque me recordé mucho de Eric Fromm. Eric Fromm incluso habla mucho de esto, donde el hombre ha perdido la conexión con la naturaleza. Y es que es bien sorprendente, porque muchos podrán decir, ah, es un mito y que Yayauki dio su pie izquierdo y qué tiene que ver, pero muchos autores nos van empatando. Entonces, en un libro de Eric Fromm que es de ética y psicoanálisis, si no estoy mal, en el primer capítulo nos habla de esto, que el hombre ha perdido la conexión con la naturaleza, que el hombre no sabe cuál es la naturaleza. Muchas veces el hombre no sabe que tiene emociones, el hombre no sabe que está compuesto por impulsos, o pulsiones, mejor dicho, pulsiones de vida, de muerte, y no sabe todo lo que está pasando. Entonces, este mensaje o este mito contaban los abuelos a las comunidades más pequeñas. Era muy bonito cómo se vivía antes, ¿no? Te podrás imaginar que en Salayala que nos visitan está una persona grande, adulta, que se respetaba por el tiempo, porque se les consideraba sabios, ¿sí? Por la información que tenían, por la vivencia que habían tenido, porque eran personas que habían estado en desarrollo, eran personas adultas, pero que habían pasado por ciertos procesos y eso los hacía ser personas sabias, conocimiento y práctica. Entonces imagínate sentarte con ellos, y estarlos escuchando y cómo te iban explicando esta situación de que tenías que empezar a buscar en tu interior, ¿sí? Tus deseos, tu verdadera naturaleza, la verdadera naturaleza del hombre. Entonces, déjenme, les leo una parte, vamos a ir compaginando porque van a decir, ah, pero para que vayan viendo que no es así como que a veces tonterías o solo cosas que se imaginaban ellos. ¿Cómo hace tantos años viene a empatar con lo que hoy se vive, ¿sí? Con lo que hoy se analiza? Y hoy podrás decir, ah, pero hoy sí hay, pero ellos en esos entonces, ¿cómo lo podían ir, compaginando? ¿Sí? Dice, el hombre moderno, sin embargo, se siente inquieto y cada vez más perplejo. Trabaja y lucha, pero es vagamente consciente de un sentimiento de futilidad con respecto a sus actividades. Así tan sencillo. Entonces muchas veces estamos estos sujetos y está trabajando y después se va a hacer ejercicio y después está con los amigos y después con la pareja. Hay una inquietud por dentro. Muchas veces
Por eso es que muchas personas consumen sustancias psicoactivas o drogas, porque no saben, hay algo dentro de tuyo que quiere salir, pero no sabe cómo salir, no sabe cómo contenerse y se está buscando en varias partes por fuera. Entonces, entregamos esta parte del sacrificio, sacrificamos este lado, o sea, conociéndonos, empezando a limitarnos de ciertas cosas y empezamos a crear o a formar, ¿sí? Bien, entonces, miren, para que vean que yo tampoco me saco la información de lugares que no. Entonces, por ejemplo, aquí hay un libro, ¿no? Se llama La Épica Náhuatl. Este libro es de la UNAM, ¿vale? Obviamente aquí recopila cierta poesía de los indígenas, ¿no? Obviamente la poesía indígena tiene mucho fruto, ¿no? Algo que no conocemos. Sí, podemos hablar de la poesía de Grecia, ¿no? De los filósofos griegos. O sea, es algo que sí podemos ver, pero nunca vemos qué es lo que pasa con este lado de la poesía, ¿no? Sí. Siempre vemos el lado de afuera, como bien lo decíamos en un inicio, ¿no? Podemos hablar de la poesía de España, de los poetas de Alemania, ¿no? Pero nunca hemos visto a nuestra propia poesía de nuestro propio país, ¿no? O sí, pero solamente un pequeño vistazo, ¿no? Sí. Entonces dice, creación de las cosas. Los dos grandes dioses, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, hicieron bajar del cielo a la señora de la tierra. Era un monstruo grandioso, lleno de ojos y bocas en todas sus coyunturas. En cada articulación de sus miembros tenía una boca, y con sus bocas sin número mordía, cual muerden las bestias. ¿Vale? El mundo estaba lleno de agua, cuyo origen nadie sabe. Por el agua iban y venían el gran monstruo de la tierra. Cuando lo vieron los dioses, uno a otro se dijeron, es necesario dar a la tierra su forma, ¿vale? Entonces aquí nos cuenta otra manera de explicar el mito, ¿vale? Dice, es necesario dar a la tierra su forma. Entonces se transformaron en dos enormes serpientes. La primera asió al gran monstruo de la tierra desde su mano derecha hasta su pie izquierdo, en tanto que la otra serpiente, en que el otro día se había mudado, la trababa desde su mano izquierda hasta su pie derecho. Una vez que la han enlazado, la aprietan, la estrechan, lo oprimen con tal empuje y violencia que al fin en dos partes se rompe. Suben la parte inferior y de ella hacen el cielo. Bajan la parte superior y de ella forman la tierra. Los demás dioses veían y se llenaban de vergüenza, al pensar que ellos mismos nada semejante habían podido hacer, ¿vale? Entonces, es por eso que hace rato decíamos que era una bestia indomable, casi indomable. ¿Por qué? Porque nadie había podido matar a la Zipactli. Nadie había podido dar ese control a la Zipactli. Y entonces baja Quetzalcóatl y baja Tezcatlipoca y obviamente demuestran que hay una forma de solucionarlo, ¿no? Pero obviamente ya lo veíamos, era con la coordinación de Tezcatlipoca y de nuestro Quetzalcóatl. Podemos dominar nuestras propias bestias, vamos a decirlo así. Y entonces, obviamente aquí se empieza a crear todo, ¿vale? Entonces, en recompensa a la señora de la tierra le dieron que de sus carnes saliera cuanto el hombre necesita para sustentarse y vivir sobre el mundo. Hicieron que sus cabellos se mudaran en hierbas, árboles y flores. Su piel quedó convertida en la grama de los prados y en las flores que la esmaltan. Sus ojos se transformaron en cuevas pequeñas, pozos y fuentes. Su boca en cuevas enormes. Su nariz en montes y valles. Y entonces, esta es aquella diosa que llora alguna vez por la noche, anhelando comer corazones de hombres, y no quiere quedar en silencio en tanto que se los dan, y no quiere producir frutos, si no es regada con sangre humana. Y entonces, volvemos a entrar a la misma parte. Por ejemplo, en el mito de la Zipactli, ahorita maestra Luisa dice, ¿cómo se llama el libro, maestro Quetzal? Dice que se llama Épica Náhuatl, ¿vale? Mira, te lo enseño. Es este. ¿Vale? La épica náhuatl, así se llama. Entonces, de esta manera nos empiezan a explicar que para empezar a crear toda la vida, obviamente necesita haber un servicio, un sacrificio. Y entonces, obviamente,
lo que era la señora de la tierra, Zipactli, obviamente hizo un sacrificio. Se sacrificó, ¿para qué? Para que de ella pudiera crecer todo lo que nosotros necesitamos para sobrevivir. Necesitamos el agua, necesitamos lo que son las flores, los frutos que nos dan los árboles, necesitamos la carne, obviamente necesitamos todo eso para poder sobrevivir. Pero entonces también debe de haber un pago y obviamente no es literalmente sangre, es trabajo, ¿no? Porque ya de repente no se vayan a querer ahí estar cortando, ¿no? O sea, literalmente es trabajo, ¿vale? Obviamente ellos utilizaban mucho esta parte de la metáfora. ¿Por qué? Porque ellos entraban a la segunda atención sin ningún problema y de esa manera podían ver el mundo, ¿no? A través de la segunda atención y todo eso. Entonces, obviamente este mito representa cuando nosotros somos la bestia, somos como Zipactli, queremos devorar todo, queremos darle fin a todo, queremos comer a todas horas, ¿no? Por ejemplo, queremos comer que unas papas y luego que un hot dog y luego que una hamburguesa, ¿no? Pero entonces, de esa manera nosotros estamos actuando como la bestia de la Zipactli, ¿no? Estamos actuando de una manera instintiva. Pero entonces cuando aparece la coordinación de estos dos, aparece que sí, yo voy a comer, pero también necesito dar a comer, ¿no? No solamente me tengo que fijar a mí, sino que también tengo que empezar a ver por los demás. Y entonces, obviamente toda esa parte empieza a empieza a afectarnos en nuestra vida, ¿vale? Podemos ver que los mitos explican cómo nosotros estamos deformados, pero también hay una solución hacia esa deformación, ¿vale? Sí, ahí para intervenir un poco con Quetzal. Entonces, ¿por qué somos unas bestias? ¿Por qué somos, vamos a compaginarlo porque la semana pasada veíamos, y al igual, si no estuviste la semana pasada, este tema los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, ¿sí? En el Instituto Educativo Yolot. Ahí en esa página vas a encontrar diferentes podcasts y está nuestra sección de mitos y leyendas. Entonces veíamos que Yayauki, así, el espejo negro, era representado por el cerebro reptiliano, ¿sí? Nuestro cerebro más viejo, nuestro cerebro de reptil, lo instintivo. ¿Qué es lo instintivo? La necesidad de sobrevivir. Y para sobrevivir el ser humano necesita comer, necesita reproducirse y necesita dormir, ¿sí? Como un reptil, como una bestia, ¿sí? ¿Cuál es el detalle? Ahorita hablábamos un poco de Eric Fromm, que el hombre se ha alejado de su naturaleza, que el hombre se ha alejado de su naturaleza. Entonces, uno ya no come lo que debería de comer, uno ya no duerme lo que debería de comer, uno está alejado de los microtiempos, o los biorritmos, mejor dicho, perdón, los biorritmos que nuestro cuerpo estaba acostumbrado. Ponle, y obviamente, pues por la sociedad, por la neurosis que hay en la sociedad, el malestar de la cultura, lo diría Freud, se ha perdido esta situación. Ponle, antes nuestros ancestros dormían, y no nuestros ancestros, nuestros abuelos dormían a la puesta del sol. Entonces, esto hacía que nuestras células tuvieran una reacción diferente y se despertaban sin alarma y no estaban ahí pospone, 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 ¿sí? Entonces estos biorritmos estaban muy regulados, ¿sí? La alimentación, la situación de la digestión, los tiempos para digerir las comidas, estaban muy bien regulados. Entonces, como nos propone Freud, que estamos alejados de nuestra naturaleza, ya comemos de más, ya comemos cosas muy artificiales, constantemente estamos queriendo llenar con cosas externas, nos alejamos de esta naturaleza, entonces nuestra emoción está desbordada. Ese es el sacrificio que nos propone Yayauki, dar nuestra emoción, o sea, entregarnos un rato al placer, detenerlos. ¿Y Quetzalcóatl qué significaba? ¿Sí? ¿Qué significaba? Si alguien se acuerda qué significaba, pónganlo en los comentarios o qué es Quetzalcóatl según en esta representación. ¿Por qué? Porque entonces Quetzal decía la armonía, ¿sí? Poder tener esta armonía, momentos de placer y momentos de tensión,
momentos de decir que no y momentos de decir que sí. Entonces, ahí es donde se va conjugando. Y nos decía Spinoza, sí, Spinoza nos decía que el hombre podía encontrar su capacidad de ser un superhombre solo si estaba en la condición, ¿sí? La buenaventura y ser un superhombre, decía Spinoza. Solo si estaba en la disposición de poderse explotar y detenerse un poco. Así es. Entonces, aquí en esta parte nosotros tenemos que ir comprendiendo que, como bien lo decía Emma, sí debe de aparecer esa parte, debe de aparecer la parte donde nosotros empecemos a sentir el placer y el displacer. Y por ejemplo, aquí dice, igualmente en este libro de la épica náhuatl, dice, hecho esto aún, dijeron todos los dioses, perdón. Triste vivirá el hombre si no hacemos para él algo que le produzca alegría. Es menester crear algo que le haga tomar amor a la tierra, para que cante y baile, para que nos sirva y alabe, ¿vale? Entonces, nosotros ya lo que eran las esencias de ese tiempo, crearon el trabajo, crearon la tierra para trabajarla. Pero entonces ellos se dieron cuenta que también necesitan la parte donde debe de aparecer la diversión, ¿no? Sí, obviamente tenemos que trabajar, tenemos que llevar las cosas hacia el final, pero también debe de haber un momento de distracción, ¿no? Y entonces dice el mito, oyó aquello el dios del viento y se puso a cavilar en donde podría hallar lo que los dioses pedían. Vino a su memoria el recuerdo de una hermosa doncella llamada Mayahuel. Voló hasta el lugar donde aquella virgen vivía, unida a otras muchas que una vieja abuela suya guardaba. Era esta muy vieja y rendida por los años. Tenía por nombre Tzitzimitl. Cuando el dios del viento llegó, todas estaban dormidas, pero él fue a despertar a Mayahuel y le dijo, en busca tuya vengo, porque he de llevarte al mundo. La doncella consintió en ir con él a la tierra. Entonces el dios del viento la tomó sobre sus espaldas y bajó con ella a la tierra. Cuando tocaron la tierra, inmediatamente se transformaron en un hermoso y corpulento árbol, que se abría en dos grandes ramas. Uno era el sauce precioso y era la rama del dios del viento, la otra era el árbol florecido y era la rama de la doncella. Llegó, entre tanto, la hora en que la vieja guardiana dejara su sueño. Cuando no vio junto a ella a su nieta, comenzó a dar grandes gritos, pero la doncella no apareció. Entonces la doncella, abuela, llena de ira, convocó a todas las deidades que se llama Tzitzime. Y todas ellas unidas bajaron a la tierra en busca de la doncella y del dios del viento, que había venido a robarla. Cuando la tierra tocaron, todos aquellos dioses, el árbol se desgragó, y una rama cayó hacia un lado, separada de la otra, que cayó al lado opuesto. Cuando el anciano vio la rama del árbol florecido, reconoció inmediatamente a su nieta, y llena de furor, la destrozó. Y fue cuando a cada deidad una parte de sus miembros, los dioses los devoraron. La rama sauce precioso, que era la del dios del viento, no fue tocada por los dioses, sino que quedó ahí abandonada. Cuando los dioses malévolos regresaron a sus alturas, entonces el dios del viento recobró su antigua forma y comenzó a recoger los huesos de la doncella, esparcidos por la tierra, y los fue enterrando por los campos. De ella brotó una planta que abre sus aspas al viento y que produce el vino blanco que beben los hombres. Bueno, es y deleitoso, y sí, embriaga. No es por él mismo, sino por las raíces que lo mezclan y que le dan embriagadora virtud. Entonces, aquí aparece esa conexión, ¿vale? Aparece justamente en la parte donde incluso nuestra propia razón nos puede llegar a hacer acciones destructivas, ¿no? Ya vimos que el hombre sí puede crear cosas, puede trabajar las cosas, pero si no tiene un control en las cosas que él crea, se va a ir más al lado de buscar el placer siempre, ¿no? Como bien lo decía hace un rato Emma. Es algo que le pasó al dios del viento, a Hecat Quetzalcoatl, ¿no? Entonces, la esencia de Hecat buscaba justamente esa parte de la diversión, pero no entendía esa parte de que también él tenía que vivir un proceso, pero también lo tenía que vivir la otra persona.
Y entonces, obviamente aquí se empieza a corromper toda esta parte de la que estamos hablando, ¿no? Es por eso que nuestros ancestros siempre trataban de contar la parte enferma. ¿Para qué? Para poder hacer que los niños llegaran hasta ese punto, ¿no? De cometer eso, para que los niños empezaran a tomar conciencia de las acciones que ellos iban a realizar. Y entonces toda esta parte del mito, obviamente cuenta la creación del maguey y obviamente cuenta la creación del pulque, ¿no? Y obviamente esas esencias, o bueno, más bien la creación de la planta del maguey empieza a explicar esa parte de que sí debe de haber un momento de divertirse, ¿no? Pero obviamente debe de haber una coordinación, ¿vale? Sí, recuerden, aquí todavía no se ha creado la humanidad, ¿eh? Esto es puro, bueno, estaban en los procesos de que si estaban buenos o no estaban buenos los humanos, no estaban tan defectuosos. Esto ha sido puro materia, como que espacio, como la tierra, ya nos decía Quetzal, ¿no? Las montañas salen de sus picos, los ríos salen de su sangre, las lagunas salen de sus fosas y todo, nasales y toda esta situación. Poco a poco vamos a ir viendo. Hay algo que quiero puntualizar. Nosotros vemos esta forma que en el pasado no eran dioses como tales, porque muchas veces las gentes los tienen como dioses, porque Quetzal entonces menciona esencias, ¿sí? Entonces, no era el dios del viento, no era el dios de la lluvia, no era el dios del agua, que los conocemos, el dios Tlaloc, ¿sí? El dios... No, eran esencias, que todas estas esencias viven en nosotros, incluso ya hablando lejos de la forma reptiliana, de todo esto, la esencia de Zipacli está en ti, la esencia de Quetzalcóatl está en ti, todas estas esencias. ¿Cómo podemos ver esto en pues lo voy a decir de esta forma, pero no es, en nuestro calendario? No existe calendario, bueno, para nuestros prehistoria, para nuestra cultura como tal, no, en nuestro tonal Wally. Y todas esas esencias están en ti. Entonces, antes de seguir, quiero que si les puedes explicar un poco sobre las esencias, cómo las sabemos. ¿Por qué? Porque en los próximos en vivos vamos a estar sacando un tonal, ¿sí? Ahí vamos a estar viendo a la gente que nos está apoyando, que nos está haciendo y vamos a sacar tu tonal y ahí es donde podemos ver estas esencias. Tienen un orden, tienen un ciclo, todo esto lo vamos a ir viendo. Incluso si tú quieres saber también sobre leer el tonal, te puedes acercar a nosotros. Entonces, Quetzal, ¿cómo funcionan estas las esencias? ¿Cuál es la primera, la última? Para que quedemos claro en esos puntos, ¿no? Así es, bueno, ahorita estábamos contando un poco de lo que bien decía la poesía indígena, ¿no? Obviamente la poesía indígena también busca encontrar un origen, ¿no? Y obviamente es que hay demasiadas versiones, ¿no? Algunos dicen que no había humanos, pero luego que sí había humanos, ¿no? Obviamente es un desastre acomodar todo esto, ¿no? Y obviamente tenemos que empezar a centrarnos para acomodarlo, ¿no? Y entonces, bien, ya vimos, ¿no? Que se empieza a crear esta parte de, pues, de la cipacli, ya hay vegetación, ¿no? Ya hay vegetación para que puedan vivir, nosotros como seres humanos, ¿no? Ya está toda esa parte, ya hay animales, pero entonces empieza, obviamente se necesita un humano, ¿no? Pues, para que existamos nosotros. Sí. Entonces, en esta parte se empieza a crear, vamos a decirlo así, empiezan a crearse a las esencias, ¿vale? Y entonces, se dice que la esencia más vieja, que una de las primeras esencias fue este Huehueteot, ¿no? Obviamente, como pueden ver, aquí hay un Huehueteot representado. Esta le hizo una artesana allá de Coyoacán, Saludos. ahí por si nos está viendo. Este, bueno, este es Huehueteot. Obviamente, Huehueteot representa la esencia demasiado vieja, ¿vale? Huehue significa muy, muy o muy, vamos a decirlo así, y Teot significa energía, ¿vale? Entonces significa energía muy vieja. Esta fue la primera energía que se empezó a crear, ¿vale?
Obviamente también aquí tenemos una representación de Quetzalcóatl. Obviamente, pues esta es una parte de uno de los Tezcatlipocas, ¿vale? Obviamente aquí, con estas cuatro Tezcatlipocas, empieza a haber una división del Tezcatlipoca, una fisión. Más adelante también vamos a explicar qué es fisión, qué es división. Obviamente tenemos que empezar a profundizar en eso, ¿no? Pero vamos a decirlo así, que estos cuatro Tezcatlipocas nacen alrededor de 52 esencias, ¿vale? Nacen 52 esencias que pues es una lista demasiado larga, ¿no? Que tendríamos que explicar una por una. Y obviamente en la creación de estas esencias se necesita, pues vamos a decirlo así, humanos para que empiecen, bueno, vamos a decirlo como de la forma occidentalizada, vamos a necesitar humanos que los alaben, ¿no? Y entonces, cuando aparecen estas esencias, se crea lo que fue, lo que fueron los primeros dos humanos, ¿vale? Se crea a Oshomoko y a Zipactonal, ¿vale? Oshomoko significa donde los hombres dejan sus huellas y Zipactonal significa la primera medicina, ¿vale? Eso significan esos dos nombres. La primera medicina y donde los hombres dejan sus huellas, ¿ok? Aparecen estos dos y entonces se dice que de estos dos tienen que nacer o tienen que empezar a arar la tierra, tienen que empezar a trabajarla y obviamente de ellos dos nacen lo que son los macehuales, ¿vale? El macehual significa el merecedor, el que necesita merecer, ¿ok? Entonces, de estas dos, obviamente también Zipak Tonal empieza a hacer la cuenta del tiempo, ¿vale? Empieza a crear lo que es nuestro solario mexica, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma. Y obviamente empiezan a crear el solario, ¿para qué? Para dar orden a lo que es el tiempo, ¿vale? Pero vamos a decirlo así, ellos no lo hicieron porque sí, ¿no? Sí, O sea, no fue como, pues hoy vamos a ponerle este dibujito, ¿no? sí, Hoy vamos a poner esto. No. Ellos lo hicieron porque hicieron una observación de lo que es lo que era la tierra, los astros, vieron cuando empezaba la temporada de lluvia, cuando empezaba la temporada de frío, cuando empezaba la temporada de calor. ¿Por qué? Porque lo necesitaban para sobrevivir. O sea, ellos no dijeron, no, pues vamos a poner este lagarto, pues porque se ve chido ahí, sí, ¿no? Vamos a poner esta florecita porque ahí se ve bonita, ¿no? Ellos lo hicieron por necesidad, porque si no observaban la naturaleza, nunca iban a poder, ir junto a ella. Y ese es el gran problema que tiene el humano hoy en día. No quiere ir junto con la naturaleza, quiere buscar dominar a la naturaleza. Y es algo que nunca vamos a poder llegar a alcanzar, porque la naturaleza lleva existiendo miles de años, miles de millones, y nosotros apenas tenemos, ¿cuánto les late? ya Como unos 3000 años por ahí. como Homo sapiens, bien, 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 porque entonces, pues es que ya desde hace muchos años, sí, pero han habido ciertas evoluciones donde Ujú. estas, evoluciones estaban más apegados a la naturaleza y uno dice, no, es que yo la comprendo y no, a veces no respetamos los ciclos de la naturaleza. Bueno, la naturaleza es lo único que sí tiene ciclos porque los ciclos son naturales, ¿sí? A veces cuando dices, ay, es que es mi ciclo de estar repitiendo, no, no es tanto que sea un ciclo, eso ya es un hábito y un patrón enfermo, ¿no? Un ciclo es natural, el ciclo del agua, ¿sí? El ciclo de cosechas, todo eso, estos ciclos sí vienen en la naturaleza. Entonces, irla comprendiendo, e incluso no me acordaba bien, ahorita estaba revisando si en la moneda de a 10 o en la moneda de a 2 pesos, ahí viene en el orden de los primeros días, ¿no? Quetzal, creo que ahí es donde empiezan a formarse, porque entonces son 52 esencias más los días y es un, este, desmadre, podríamos decirlo ahí, donde nosotros tenemos que ir identificando qué es lo que tú tienes para poderlo ir relacionando. Entonces nosotros no vamos a tener el dominio de la naturaleza y tenemos que tratarla de ir entendiendo, ¿sí? No tanto como en el rollo, está chido, de abrazar a árboles y sí,
pero la naturaleza tuya, tu naturaleza irla encontrando. Entonces, todo esto es lo que nos está explicando Quetzal, porque entonces a veces hay situaciones, pensamientos, sensaciones dentro de ti que no sabes cuáles son, y es porque tu naturaleza te está hablando. Entonces, en el momento que tú sabes, digamos, si eres Carrizo, si eres Miclistli, si eres Zipacli, si naciste en un día, o te acompaña Quetzalcóatl, o tu elemento es el agua, podemos darle una mejor eh, evolución o poder ir dando un acompañamiento correcto, ¿no, Quetzal? Así es, tenemos que ir a empezar a analizar esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque cada esencia o cada tiempo justamente también ocurrían ciertas cosas o aparecían ciertas esencias y de ahí se empezaba a determinar si esta persona nació en un día Ejecat, iba a ser una persona que podía aportar la palabra, ¿no? Pero el Ejecat puede cortar o puede sanar. ¿Vale? Entonces hay que empezar a enfocar al sujeto para lograr una correcta conexión. Es por eso que ellos eran demasiado funcionales, ¿no? Es por eso que ellos tenían esa parte de poder fluir con la naturaleza, ¿vale? Y sí, en la moneda de dos aparece una parte de lo que es el solario, pero no está acomodado, Ok. no está bien formado. Sí aparece la representación, pero no, solamente aparecen como 10 signos, ¿no? Solamente aparecen 10 y son alrededor de 20, ¿no? Y entonces, obviamente toda esta parte, pues obviamente si tú le preguntas a alguien, incluso, ¿no? Si le ibas a preguntar a alguien, oye, ¿sabes qué significa México? Ah, No lo sabe, ¿no? a ver, los que nos están ahí viendo, por favor, pongan qué significa México. Sin Bueno, buscarlo. Bueno, lo que sí, crean. o lo que han escuchado. Y realmente no es México como tal, ¿no? No es México, es México, pero ¿qué significa? Ajá, adelante, perdón, a ver, para que te interrumpí. Sí, entonces ahí en esa parte es porque se ha perdido esa conexión de nuestra historia, ¿no? Se ha perdido como esa parte de empezar a entender por qué nos pasó esto, por qué sucede esto, ¿no? Obviamente cuando no ocurre esa parte, pues empezamos a desconocer de nuestra propia historia, ¿no? Bueno, es algo que a mí me impresiona demasiado, ¿no? Qué cosa que obviamente ha habido una pérdida total de nuestras raíces, ¿no? Es algo demasiado impactante. Pero entonces, toda esta parte de las esencias va a ir cambiando como tu personalidad, ¿no? Hace 8 días lo decíamos de manera vulgar, que era como esa parte de tu horóscopo, ¿no? Obviamente vulgar, porque el horóscopo sí te puede ayudar, ¿no? Te puede funcionar, pero ya en una visión más de un proceso de desarrollo, el tonalamán, que es la hoja donde se escribe tu energía, es más funcional. ¿Por qué? Porque sí, te va a dar virtudes el tonal, pero también te va a sacar tus defectos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te vas a leer las cartas, el tarot y todo eso, te dicen lo que quieres escuchar, ¿no? Te dicen, ah, no, sí, tú vas a tener, te vas a encontrar el amor en 2 años y en 2 años más o menos lo vas a encontrar con un tipo de tu edad y aquí dice la carta que vas a ser muy feliz, ¿no? Eso es lo que te van a decir. Pero entonces, leyendo tu tonal, te vamos a escribir, sí, mira, tú tienes la esencia de Ocelot, ¿no? Porque es una de las que más se busca tener. Si tú tienes la esencia de Ocelot, puedes llegar a ser acechador, puedes llegar a ser una persona que pueda justamente predar sus propios pensamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente para lograr eso tiene que llevar un trabajo, un proceso de desarrollo. Sí, puede que lo seas, pero solamente hacia afuera. Puede que solamente cache los errores de los demás, ¿no? Eso te va a hacer ver como un ocelote. ¿Qué? Que sí eres cazador, pero solamente para ver las fallas de los demás y no puedes ver las tuyas propias. Sí. O puedes ser acechador para obtener una relación y hacerte sentir bien, ¿no? Obviamente, todo lleva un proceso de desarrollo para poder lograr alcanzar ese objetivo, ¿no? Y sí, puede que ya hayamos sacado el tonal o ustedes ya tengan su tonal, pero todavía no ha ido un proceso para llegar a cumplir el nombre de su tonal, ¿no? Y eso es aquí algo muy complicado porque entonces es donde empieza este trabajo, decía Quetzal. Sí, pues todo lo hemos visto o lo vimos la semana pasada que está dividido en dos partes, tanto lo positivo como lo negativo. Entonces eres
Ocelot, pero sin trabajo. O sea que eres una persona que va a estar cachando fallas, eres una persona que va a estar criticando, pero aparte de eso, imagínate, vienes con obsidiana o con el espejo de obsidiana, o sea, vas a estar dañando tus palabras en vez de construir o en vez de destruir, porque al final sí vamos a destruir, pero sabiéndolo hacer, porque entonces tú lo único que sabes es destruir, pero no sabes construir, no sabes edificar, entonces vas a estar en esta situación, o tal vez eres touchly, ¿no? Una persona muy, este, ¿cómo diríamos? Dinámica, ¿no? Una persona muy sensual, una persona... Pero el touchly, lejos de ser sexual, también es una persona que puede crear, que es una persona de familia, pero lo deformado, una persona que depende demasiado de su familia, que no puede salir de su círculo familiar, que es esta familia nueva, entonces todo va funcionando. Tenemos que tener este trabajo para encontrar lo mejor, ¿sí? Lo mejor, lo mejor de nosotros como esencia y poder ya no salivar. ¿Cuál es el detalle aquí? Muchas veces nosotros salivamos por cosas que los demás tienen y dicen, ah, yo quisiera hacer esto, y solo nos quedamos con el yo quisiera, y creemos no poder, ¿sí? Y es complicado porque entonces vamos a empezar en este proceso de autoconocimiento. Entonces, Quetzal nos ha mencionado algunos signos, algunas esencias, es muy complicado y lo vamos a ir creando todo. Y les decimos esto porque aquí es donde se empieza como que a formar, como que la materia, los primeros humanos que no estaban tan bien. Creo que ese va a ser nuestro próximo mito, ¿no? Así Decir es. cómo es que llegan ya bien los primeros humanos. Y muchos dirán, esta historia se me hace muy familiar, ¿no? Vienen, llegan y mandaron a dos, porque ahorita nos explicaba Ujú. Quetzal, que llegan dos personajes, como que si fuera Adán y Eva, Sí, ¿sí? O sea, no está nada muy lejos, ¿sí? Todo va muy compaginado. A veces es mucho sobre nuestras ideas culturales y toda esta situación, pero al final yo te decía, es para que no nos volvamos garbanceros, ¿sí? No nos volvamos garbanceros, negando nuestras raíces y queriendo ser de otro país, queriendo vestirnos de otras marcas, negando lo que nos ha dado esta cultura, ¿sí? así es, pero obviamente no lo hacemos de una manera consciente, ¿no? Esa es una parte importante de ver. Ujú, O sea, sí lo hacemos porque al final, pues de esa manera fuimos educados, porque para nosotros es mejor negar nuestra cultura. En vez de ver que nuestra cultura es demasiado rica, se nos hace más fácil negarla. ¿Por qué? Porque ya vimos que en Estados Unidos ya salió un nuevo celular, ¿no? Por ejemplo, salió el iPhone 17 y lo ves y lo compras, ¿no? Obviamente, aparte de ser un consumismo en exceso, es más conveniente para los demás estados o para los demás países que tú pienses de esta forma. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura se dice que sí, tú necesitas cosas para sobrevivir, necesitas cosas pues básicas, ¿no? Como un más igual, necesitas ser un merecedor, tú mereces cosas. Pero entonces, ¿cómo has visto el más igual para la versión eurocentrista de, vamos a decirlo así, como de las jerarquías? ¿Cómo es el más igual visto? Como un esclavo, ¿no? sí, El más igual está en lo más bajo de la jerarquía, pero el más igual no es un esclavo, como bien lo dicen las escuelas, ¿no? Porque si te llegaron a enseñar esto, obviamente tú viste que el más igual era el esclavo, el que era mandado por todos, ¿no? ujú, Pero obviamente no era de esa forma. El más igual era un aprendiz que estaba en desarrollo. ¿Para qué? Para poder llegar a ser un grado o para llegar a ser un sacerdote, ¿no? Que también aparecen en las jerarquías eurocentristas. sí. O para llegar a ser una persona con un grado de Quetzalcóatl, de Huitzilopochtli. El merecedor era una persona que estaba en un trabajo constante. ¿Para qué? Para poder llegar a ser lo que decía en su tonal, ¿no? Ujú. Entonces, un más igual, para ponerlo en otras palabras, es un aprendiz, alguien que se siente merecedor, pero merecedor de qué? De todo, pero también merecedor de aprender,
Sí, muchas veces crees que tú no te sientes merecedor de aprender, muchas veces tú no crees que te sientes merecedor de que te regañen, muchas veces no te sientes merecedor de que te corrijan, ¿sí? Entonces necesitamos ser merecedores, necesitamos adoptar la postura de una persona, o alguien de rango más igual, porque Quetzal lo decía, Quetzalcóatl, solo eran rangos, no era así como que si se les entraba el espíritu y se transformaba, no era un rango, era como para catalogarlos y poder, tú vas a manejar las palabras, tú vas a manejar dirigir, ¿sí? Entonces, tenemos que empezarnos a sentirnos merecedores de poder hacer un servicio, porque entonces esto era el enfoque del mito de hoy, ¿sí? Este era el enfoque del día de hoy. Nuestra tierra, por la coordinación que tiene Quetzalcóatl y Ayauqui, destruyen a la Zipactli, la esparcen, digámoslo así, y se crea la tierra, pero dice el mito que ella sigue teniendo hambre. Y entonces, ya si nos vamos con Freud ya hablando acá, lo subliman de una gran manera. ¿De qué manera se sublima esto? Haciendo el servicio. Porque entonces la tierra te sirve, ¿sí? O sea, te sirve, te da cosecha, te da árboles, te da los frutos, te da el aire. Entonces la tierra está en esa constante situación de un constante servicio, ¿sí? En un constante servicio. Así es. La tierra está en este servicio porque incluso sin la naturaleza, tú nunca hubieras llegado a tener la casa en la que hoy vives, ¿no? ¿Por qué? Porque para construir una casa se necesitan elementos de la naturaleza. Entonces la tierra brinda siempre un servicio, pero ahora aquí entra esa gran contradicción. ¿Cuál? Que ahora el ser humano no sabe hacer un servicio, visto para nuestros ancestros, un sacro oficio, un oficio sagrado, ¿no? Que obviamente cuando llegaron los eurocentristas y cuando llegaron la parte pues judio-cristiana aquí a nuestro país se deformó todo, ¿no? Y ahora ya no conocemos el sacro oficio, ahora ya solamente conocemos el sacrificio. Ahí el sacro oficio, decía Quetzal, un servicio sagrado. Muchas veces no nos damos cuenta o no te das cuenta del servicio sagrado que puedes estar llegando a hacer, ¿sí? Lo minimizas porque no te sientes merecedor, ¿sí? Muchas veces dices, yo solo corto cabello, yo solo... Ponle, no sé, yo creo que hay personas que trabajan con, hay terapeutas que son personas que ayudan a personas, ¿sí? Que tienen un trabajo con ellas y el servicio que estás realizando, la responsabilidad que estás teniendo. O hay personas que trabajan en centros de rehabilitación que nos están viendo, ahí hemos estado checando la responsabilidad, porque no solo estás trabajando con esa persona, estás trabajando con su familia, con el vecino, con la comunidad, el servicio sagrado, pero el día de hoy no ves como sagrado tu trabajo, lo haces porque no te quedó de otra, te quedó de malas. El día de hoy lo que te corresponde hacer, lo haces con apatía, con postergación, lo haces de mal humor. O sea, cuando te das cuenta de lo sagrado que es lo que te toca hacer, lo que te corresponda, lo que te toca, ¿eh? Cocinar, limpiar, trabajar, brindar un apoyo económico, pagar tus servicios, ¿sí? Muchas veces hay personas que se limitan a poderse beneficiar de una cuestión energética por pagar su servicio y a veces es muy contradictorio porque uno dice, yo me vuelo la caseta, me robo esto no, eso es poder dar un servicio, ¿sí? Poder dar un servicio, poder hacer que fluya la energía. Y es bien contradictorio porque entre más pagas tus servicios vas teniendo más, solo que nuestra mentalidad de no sentirnos merecedores no nos deja. Y esto es algo bien complicado, por eso muchas veces es más fácil como caer en pseudosoluciones o verlo todo de muy fantasioso o fugarnos en estas ideas porque no requiere el trabajo, ¿sí? La situación de tener un proceso. Entonces, todo esto
a veces suena muy místico, pero no es tan así. Hay personas que lo vuelven místico y te lo hacen interesante con un juego de palabras y está bien, pero la situación es que el resultado no lo da, ¿sí? Así es. Entonces, ahorita nosotros estamos quitando como esa parte, ¿no? Sí, es místico, es interesante el mito, ¿no? Pero nosotros lo estamos tratando de llevar a un plano de desarrollo, ¿no? Un plano de desarrollo humano que es el arte tolteca, ¿no? El arte tolteca busca un desarrollo constante en el ser humano, ¿vale? Es justamente la toltequidad, es el amor al arte, ¿no? Así como, por ejemplo, puedes buscar la filosofía. ¿Qué es la filosofía? El amor al conocimiento, ¿no? Y obviamente un conocimiento muy claro es el arte, ¿no? Y entonces, de esta manera, ellos buscaban, o nuestros ancestros, los mexicas, buscaban volver a la toltequidad. ¿Cómo? A través de estos mitos, a través de ciertas acciones que ellos hacían para poder llegar otra vez al rango donde estaban nuestros ancestros toltecas, ¿no? Obviamente no era una ciudad, sino que era un pensamiento, ¿vale? Era una cultura. Sí. Y entonces, obviamente, todo esto lleva pues mucho trabajo que hacer, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos comenta, permítanme, Nicole, dice que ella es Zipactli, ¿no? Ok. Entonces, justamente en este tonal también aparece la Zipactli porque se podría decir que es el primer día, ¿no? Ah, ok. Es el primer día que aparece. Igualmente, por eso Zipactonal le dan el nombre de Zipactonal. ¿Para qué? Para honrar a la Zipactli, ¿vale? Zipactonal, Ujú, que es la primera energía, ¿no? Como les decía, la primera medicina. Pero viendo el nombre, se divide de Zipactli. ujú. Zipactonal, energía de Zipactli, ¿no? Lo podemos traducir también de esta forma. Entonces, es la primera cosa, lo más primitivo, lo primero que hay, lo primero que apareció, ¿no? Y entonces en nosotros es lo más, es nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Es esa parte que lo primero que nació, lo primero que se desarrolló, la parte más instintiva de nosotros. Y se dice que nosotros tenemos que empezar a tener una coordinación con eso, ¿vale? Es por eso que ellos representaban a lo más viejo con lo más instintivo y a lo más nuevo o a lo más hermoso con la Xochitl, con lo que florece según la cuenta del tiempo. Sí, entonces podrían ser, vamos a hablar ciertas características, ¿sí? Sí, Zipac tonal, exacto, tonal de nuestro Tomalpohuali y Zipac del número uno. Entonces, ciertas características, ¿cómo se llamaba, Nicole? Que Nicole. podría tener Nicole, o sea, no es que sean específicas o donde tendría que tener un trabajo de desarrollo, no un trabajo personal. Entonces dice que es lo más primitivo en el dormir, podríamos Así decir. es. Y cuando yo hablo del dormir, recuerden que todo esto tiene que ser acompañado, ¿sí? Porque uno dice, ah, entonces yo voy a dormir menos o no, hay que evaluar, tal vez tú duermes poco, ¿sí? Y porque hay que hacer y hacer y hacer y hacer y vamos a andar como el conejito de Estás Alicia loco, ¿no? O sea, del País de las Maravillas y nunca tiene tiempo de nada, o hay que dormir más, incluso hasta dormir más, o sea, buscar una armonía. buscar una, o sea, Puedes irte a un extremo de ajá, no dormir o a irte al otro extremo de dormir demasiado. Debemos de buscar una coordinación, ¿no? una coordinación con quién, con alguien que nos vaya explicando. Si estamos Así malos, es. vamos con un médico, ¿no? Entonces, ir con un terapeuta, ir viendo esto, tal vez lo más primitivo, la comida, ¿sí? Tal vez comes mucho o tal vez comes poco, o tal vez tus ingestas de comida son cada 2 horas, o mucha azúcar o mucha sal, porque es lo más primitivo, lo que se tiene que empezar a regular. ¿Sí? Así hablando en términos muy, muy generales, ¿sí? Así es, ahí la maestra Luisa ya nos apoyó con lo que describimos, que Zipac es igual a Zipactli, lo primero que estuvo en la Tierra, y tonal energía. Muchas gracias ahí, maestra. Y entonces, bueno, en esa parte podemos ir describiendo pues toda esta parte de que nosotros pues venimos de ese lagarto, ¿no? ¿Por qué? Porque de ese lagarto nació todo lo que está en la tierra. ¿Y nosotros dónde estamos? Pues justamente en la tierra, ¿no? Y es por eso que debemos empezar a conocer qué es lo que habita en la tierra. Y obviamente cuando conocemos qué es lo que habita en la tierra, vamos a conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo puedo describir muy bien
el comportamiento del otro, puedo describir muy bien incluso los ciclos de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, puedo describir perfectamente cómo es el ciclo del día, ¿no? Cómo es el ciclo del agua. Sí. Pero entonces, también puedes describir exactamente las fases lunares, ¿no? Puedo describir muy bien los equinoccios, los solsticios, puedo describir todo bien eso, pero yo no me doy cuenta que todo eso que pasa en la Tierra también me afecta a mí de manera energética. Y entonces, cuando yo empiezo a notar estas dos partes de esta dualidad, me doy cuenta que todo lo que pasa en mi entorno me va a afectar a mí. ¿Por qué? Porque veíamos en el pasado que Tezcatlipoca es la representación de, vamos a decirlo así, la representación de la energía que está en nosotros, ya sea la energía de la tierra y nuestra propia energía representada con la voluntad, ¿vale? Y entonces, todas estas dos partes empiezan a afectarnos a nosotros, ¿vale? Y obviamente debemos de conseguir esa coordinación, como bien lo decíamos. Sí, puede que estemos desarmonizados, pero tenemos que volver a conectarnos, volver a ese estado en el cual nosotros estábamos hace unos 500 años. Sí, entonces ponle así como lo que nos decía ahí, no me acuerdo el nombre de quién era, pero que era Zipactli, podríamos ver características también de que puede ser muy primitivo, entonces tiene una gran fuerza para crear, ¿sí? Porque es lo primero que se crea. El detalle, ¿qué es lo que estás creando? ¿Sí? ¿Qué es lo que estás creando? ¿Qué futuros estás creando? ¿O cómo desperdicia la creación? Diría en la psicoenergética, ¿sí? Que son bloqueos energéticos que tenemos en el cuerpo. Que la semana pasada hablábamos tantito así como los chakras allá en China, aquí los cuellos. Entonces, tal vez muchos tienen esta oportunidad de crear porque la pulsión sexual es como que la fuerza vital, ¿sí? Toda esta energía, pero muchas veces desperdiciamos nuestra energía en relaciones sexuales. No es que sea bueno o malo, sino que simplemente ahí es donde andamos invirtiendo la energía en muchas relaciones sexuales. Entonces, estas personas tienen una gran oportunidad de crear, pero también como de destruir, o qué situaciones son las que se empiezan a crear. Entonces podemos ver que puede ser una persona también muy impulsiva, ¿sí? Se empieza a generar esta situación de ser una persona muy impulsiva y ya después reflexiona. ¿Qué nos da esta tendencia? Que podría ser una persona con el temperamento colérico. Y así es como vamos a ir entregando todas estas partes, ¿no? Entonces, de esto nos va sirviendo el Tomalpowali, donde yo les decía, no sé, va a ser sorpresa. Ahí en un momento le vamos a hacer el Tomalpowali a alguien, su tonal. Aquí se lo vamos a ir describiendo y vamos a ir viendo todas estas partes. Así es, igualmente, yo creo, vamos a subir esta parte de empezar a explicar, pues, para qué sirve el tonal, ¿vale? Entonces, aquí nos dejan un comentario, dice, a mí casi no me dan ganas de tener relaciones, muchas de las veces lo hago por compromiso, ¿ok? Ahí, Eh, ahí surge esa parte de cuando nosotros no entendemos que las relaciones pues, sexuales son para crear vida, básicamente lo que pasa en esta parte es que ahora hay una, vamos a decirlo así, ¿cómo se llama esta parte? Cuando suprimes. un bloqueo, una Una represión. represión, ¿vale? Estamos reprimiendo un instinto natural, que en este caso pues es el deseo pues sexual, ¿no? El deseo de reproducción. Y entonces aquí menciona algo muy importante, dice que casi siempre lo hace por compromiso. O sea, vamos a decirlo así, no haces porque tú lo disfrutes o porque tú lo quieras hacer, sino porque ya te comprometiste a hacerlo. Y ahora aquí ocurre otra deformación. Ahora vas a hacer esta relación, ¿para qué? Para conseguir aceptación. Y entonces, obviamente no disfrutaste el momento del acto sexual, sino que disfrutaste después que esa persona te siga aceptando. Entonces aquí también ocurre una gran, voy a decirlo así, una gran devaluación para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo no hago lo que quiero,
yo voy a hacer lo que diga la otra persona para seguirle cayendo bien, ¿no? Ujú. Algo así más o menos. Podría ser esa característica y también nos marca a las famosas heridas de la infancia. Entonces, nos lo describía Quetzal, podríamos ver el rechazo. No es que sea tu caso al 100%, pero podemos ir teniendo pequeñas conjeturas y ir viendo todos estos rasgos. Entonces, la herida del rechazo, muchas veces se usa la máscara en la herida del rechazo del huidizo y va a estar siempre dependiendo de alguien más, ¿sí? Si tú quieres, si no quieres. Y entonces hay una gran oportunidad de hacer cosas, pero decía Quetzal, lo reprimimos, ¿sí? Lo reprimimos, podría ser una tendencia, tal vez no te gusta tener relaciones sexuales por otras cosas, o X o Y. Recuerden que aquí estamos hablando de una forma general, ¿sí? No te lo... yo tengo eso porque es algo que yo a veces estoy en contra, a veces en varias plataformas dicen, si bajas 5 deditos tienes ansiedad, no, tienes que ir con un experto para poder ir viendo. Aquí estamos dando de dar un punto de vista y cómo esta cosmogonía, esta visión entra en nosotros. Ya sea que contactes a alguien cerca o te puedes contactar con nosotros en el instituto como tal en general. Tenemos terapias para niños, para adolescentes. Estamos preparados por si desean mayor información también. Así es, no solamente estamos describiendo pues algo que se empieza a notar, ¿no? Es algo que podemos ver, pero obviamente pues tenemos que estudiar más la historia personal, tus vivencias que pasaste, ¿no? El por qué empezaste a reprimir, el por qué empezó a ver como ese rechazo, ¿no? Obviamente ahorita estamos describiendo algo pues en general, ¿no? Obviamente para ver en realidad qué es lo que pasa, pues tendríamos que hacer ese estudio, ¿no? Exacto. De qué es lo que te pasa y obviamente eso tendría que ser con un especialista, ¿no? Obviamente ya lo decía Emma, bien puede ser aquí o por el otro lado, pues donde usted guste buscar esa parte de la ayuda, El ¿vale? detalle es que te potencialices como persona, ¿sí? Que ya no nos quedemos, sí, vamos a estar con un montón de defectos, todos. Quetzalcóatl tiene su terapeuta, yo tengo mi terapeuta, a pesar de que seguimos en pero ¿cuál es el objetivo? No quedarnos donde estábamos, ¿sí? No quedarnos en esa misma burbuja que llegue la noche y decir, yo hubiera querido, yo hubiera querido, yo hubiera querido, podernos potencializar y usamos diferentes herramientas. Usamos la Meshi, usamos psicoanálisis, utilizamos test psicométrico, psicología clínica, terapia individual, eh, programa de doble A para poder potencializar como persona. Ese es el objetivo, ¿sí? Que te conozcas, que te descubras, ¿sí? Así es. Muchas gracias ahí a las personas que nos están apoyando. Este, Ahí, por ejemplo, Cristian, muchas gracias por tus donaciones. Igual Marley, muchas gracias. Ojalá que se les multiplique más. Muchas gracias ahí por las aportaciones que nos están haciendo. Nos ayudan mucho, de verdad. Bien, dice aquí Capa, Guerreros Fénix. Yo pensé que era porque andaba bien espiritual, no se despertaba el instinto. Bueno, ahí obviamente se generan diversas creencias, ¿no? Pero no te digo que esté mal, ¿no? Al final puede que nos sirva, pero sí debe de haber como esta parte de la coordinación que hace rato describíamos. Sí, debe de haber un deseo de reproducción porque es algo natural, pero si ya empezamos a negar esa parte o empezamos a reprimir esa parte, significa que hay un problema no resuelto, ¿no? Y entonces obviamente tenemos que analizar este problema, En, ¿vale? En el libro de Ética y Psicoanálisis de Eric Fromm dice que la naturaleza del hombre está hecha de pulsiones. Entonces nosotros vamos a tener pulsiones de Thanatos, que es muerte, y pulsiones de Eros, que es vida. Entonces el instinto, si hablamos instintivamente, siempre lo vamos a tener. Ese no lo vamos a poder controlar, ¿sí? No lo vamos a poder, perdón, controlar sí, no lo vamos a poner como que encadenar y olvidarte de que eres una persona sexual, siempre va a estar. Muchas veces lo reprimimos, ideas, creencias, nos creemos mejor. Hay personas que creen que no, al no tener relaciones, se creen mejor, ¿sí? Que los demás, yo estoy en castidad, yo no tengo. Y hay personas que creen que por tener muchas relaciones, se creen peor que las otras personas. Y yo les decía, no estamos hablando de moral,
no estamos hablando de bueno o malo, estamos hablando de poder ser productivos. Entonces, pongámoslo uno de los casos que se atendió hace muchos años, la histeria, que mayormente era por las mujeres. Pero ¿cuál era esta situación, esta causa de la histeria? Era la represión sexual. Entonces, tal vez ahora reprimimos sexualmente y las mujeres, o en aquel entonces, mejor dicho, lo reprimían o sus síntomas salía por ceguera, por no poder moverse, XXX. Solo que ahora el síntoma se puede manifestar en otra forma. Ah, reprimimos lo sexual, pero fumamos mucho, pero tenemos 30 juntas al día, pero paso hasta las 4 de la mañana viendo el teléfono, este, X, ¿sí? Fines de razón. Fines de razones. Entonces, así, ahí es esa parte, ¿no? Simplemente debe de haber una coordinación, ¿no? Una conexión con mi parte instintiva, pero también mi parte racional. Y bien lo dice el chamanismo, dice Juan Matus, no se trata de moral, sino se trata de impecabilidad, ¿no? Poder llevar o poder manejar mi energía a mi gusto, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, yo quiero lograr un objetivo, yo quiero mover esta energía hacia aquí, ¿no? Yo la quiero mover ahí. Pero entonces la impecabilidad sería que yo pueda mover con mi energía el objeto hasta acá. Pero entonces cuando yo no tengo desarrollada la impecabilidad, donde va a terminar este objeto va a ser aquí, ¿no? Termina hasta acá. Y entonces ya no es impecabilidad, porque hay algo que está frenando mi energía hacia el objetivo que yo quiero y lo está moviendo hacia otro lugar. Y obviamente aquí vienen muchas creencias, viene un desatino descontrolado, también podemos hablar de este concepto de Carlos Castaneda, ¿no? Viene un desatino descontrolado donde yo solamente puedo ver, pero no puedo mirar, ¿no? Y obviamente aquí podemos meter más cuestiones, ¿no? Sí, también otro punto, vamos a hablar mucho a veces de Carlos Castaneda, también vamos a dar algunos libros, y estas situaciones. Y ahorita Quetzal dijo algo, el chamanismo. No se espanten cuando nosotros hablemos de chamanes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es como la percepción normal que se tiene de brujería y todo esto. El chamanismo solo es un conocimiento nuevo, ¿sí? Bueno, un conocimiento viejo, pero relativamente nuevo para la sociedad de hoy. Porque entonces cuando los españoles vienen y vienen a explorar, y de ahí se les ocurre este, habitar aquí un tiempo, ven que las personas curan con plantas y a eso ellos catalogaron como brujería o brujos. Y muchos dicen, ay, un brujo es el que te prende candelas y un brujo es el que... No, un brujo es una persona que es conocedora de, ¿sí? Tiene conocimientos, ¿sí? Entonces, un brujo sabe o conoce cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su dualidad, cómo funcionan las plantas de poder, no el peyote, no la mezcalina, no la ayahuasca, no, ¿qué plantas de poder? El pericón, el oroco, manzanilla, ¿para qué sirven? ¿Sí? ¿Cuál es su funcionalidad? Por eso es que estaban los temazcales para estos guerreros y sanar el alma. Entonces, cuando tú escuchas la palabra brujería con nosotros, por lo menos con nosotros nos estamos refiriendo a personas de conocimientos Personas que tienen ancestrales. conocimiento, ¿Sí? exacto. Igualmente es esta parte, ¿no? Como bien lo decía, nosotros curábamos con plantas, pero, bueno, los de aquello entonces curaban con plantas, ¿no? Pero obviamente para alcanzar este nivel hay que conocer demasiado a la naturaleza. Y es algo que necesitamos porque las plantas nos van a ayudar a curarnos, ¿no? Y obviamente también ellos conocían las vibraciones, ¿no? Porque también nuestros órganos vibran a ciertas ondas Frecuencias. o frecuencias, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahorita no recuerdo muy bien el dato, pero más adelante también les vamos a contar esa parte, ¿no? De que nuestros órganos vibran a cierta frecuencia y también ciertas plantas no, que nosotros podemos consumir nos van a ayudar a arreglar ese órgano que está dañado, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del hígado, del estómago, del intestino grueso, del intestino delgado, de esos órganos que a veces se llegan a dañar y que podemos aliviar con la medicina, ¿no?
Digo alivio porque no damos una sanación. Sí. La sanación sería quitar el pensamiento que hace que me enferme, ¿no? Ujú. Pero obviamente ya estamos metiendo temas más profundos, ¿no? Sí. Y entonces, para ir cerrando esta parte de lo que es este mito, ya vimos, ¿no? Que gracias a la Zipactli estamos aquí en la tierra, ¿no? Gracias a la Zipactli nosotros podemos comer, podemos existir, podemos trabajar, podemos descansar. Y entonces, obviamente esta Zipactli nos ayuda a crear nuevas cosas, Ujú. ¿vale? Y obviamente una parte importante es que con la Zipactli vamos a volver a lo más viejo, a lo más primitivo. Pero también con la Zipactli o con la evolución de la Zipactli vamos a alcanzar lo más hermoso, la flor, la Xochitl. Vamos a alcanzar el florecimiento de lo más hermoso y cuando alcancemos ese punto, nosotros vamos a volver a vivir el mismo ciclo de se acaba lo más hermoso como la flor, se marchita y otra vez vuelve lo más viejo. Y así vamos a ir en este ciclo, ¿vale? En este ciclo constante que si lo ponemos en otras palabras va a ser vida, muerte, lo más hermoso, lo más primitivo, lo más feo, tener esta conexión. Si les está gustando ahí nos pueden dejar sus aportaciones, al igual nos va ayudando. Vamos utilizando estos recursos para ir generando más conocimiento, traerles más información y todo este detalle. Y al igual, compártenos, tal vez hay alguien que le interesa estos temas o irse conociendo. Entonces decía Quetzal, dualidad. Lo más hermoso, lo más primitivo. Estar arriba, estar abajo, entender que no siempre puedes estar. Entenderlo, comprenderlo, no solo hablarlo. Muchas veces uno dice, está ahí arriba y mañana abajo. No, poderlo vivir, poderlo disfrutar, poder vivir estos lapsos de destrucción, dirían por ahí. El mejor enfrentamiento que nosotros podríamos ir teniendo es hacia nuestra muerte. Voy a decir algo más adelante, lo vamos a ir viendo. La muerte dicen que siempre está a nuestro lado izquierdo, a 1 metro, pero la muerte no es nuestro enemigo, es nuestro consejero, pero estábamos hablando hoy, otra palabra habíamos dicho, nuestro contrincante más hermoso. La muerte es el contrincante, el mejor contrincante que podrías tener. Y hay una gran diferencia, de eso estábamos hablando con Quetzal hoy en la tarde, entre contrincante y enemigo. El enemigo es alguien así con saña, como que si hay un malestar, y contrincante es alguien con quien puedes medir si estás preparado, ¿sí? Entonces, todos los días tú te mides con tu muerte, si estás preparado para enfrentarte a lo que te toca resolver hoy. El detalle es que como muchas veces no hacemos consciente nuestra muerte, no sabemos a qué nos tenemos que enfrentar, a qué herida, a qué habilidad, a qué te tienes que enfrentar el día de hoy. Y muchas veces huyes, escapas de personas, de lugares, de situaciones, porque no sabes que hay que enfrentarte. Entonces hay que concientizar tu muerte no con un rollo malo, ¿sí? Sino para darte cuenta que si ella no te ha tocado, o sea que si no te ha sido, todavía tienes la oportunidad de enfrentarte a eso. Concientizar nuestra muerte, Quetzal tiene 16 años y la ha ido concientizando, ¿sí? O sea, poder ir encontrando, por eso es que muchas veces se pierden en drogas, situaciones, poder encontrar esa conciencia de que un día vas a morir, de que no eres eterno. ¿A qué te tienes que enfrentar? Porque entonces, también más adelante vamos a ver, dicen que teníamos 13 vidas, ¿sí? Y si diría Carl Gustav Jung, si tú no haces consciente lo inconsciente, vas a repetirlo en esta o en otra vida, diría doble A. El hombre que no sabe de dónde viene, de dónde está y hacia dónde va, lo va a repetir, dirían nuestros ancestros. Si tú no aprendes algo en esta vida, lo vas a repetir en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente, ¿sí? Así es, entonces. Bueno, muchas gracias ahí a Itzel por sus donaciones, de verdad lo agradecemos de corazón. Igualmente muchas gracias por el apoyo de las personas que ahí nos han estado pues apoyando con esta parte, ¿no? De mandarnos pues una pequeña representación, digo, al final no es necesario, pero de verdad nos están apoyando demasiado, ¿vale? Y entonces nosotros hemos ido, pues sí, hemos ido negando la muerte, ¿no?
Y bien lo decíamos, hay que tomar la muerte como un contrincante o como una consejera también. Alguien que te va a decir, o alguien que te va a suspirar que te va a decir en el oído que vivas, ¿no? Porque en algún punto ella va a llegar. Y obviamente esto suena muy bonito, ¿no? Pero ya cuando lo tienes que vivir, pues no te va a latir, no te va a gustar, ¿no? Pero Sí. entonces, esta es una parte muy importante también que hablaban los chamanes de México antiguo, ¿no? Ellos podían escoger cuándo morir, en qué momento morir, ¿no? Así como bien lo hizo Ocho Venado Garra de Jaguar, que él decidió morir a los 52 años, que igualmente más adelante les voy a explicar, ¿no? El mito o la leyenda de este héroe de varios códices de Ocho Venado, ¿no? Él murió a los 52 años. Él murió a los 52 años porque ya había cumplido el ciclo, ¿no? Había cumplido un ciclo, justamente esa parte. Él ya dijo, no, pues yo ya cumplí mi ciclo de vida, ya es momento de morir. Y entonces se dice que agarró a un guerrero y le dijo que lo flechara. Y de esa manera murió. O, bien entendida la muerte, trascendió a otro nivel de conciencia, ¿no? Igualmente se dice que este Juan Matus no murió, sino que se convirtió en una bola luminosa, ¿no? Y se elevó hacia el cielo. O bien, bien dice el desatino controlado que el chamán puede morir en el momento que él lo desee, porque no importa. Importa, pero no importa la muerte. Sí, la muerte duele cuando tú solamente puedes ver, pero cuando miras, la muerte es una cosa natural. Y obviamente ahorita lo podemos decir así, pero tenemos que ir entrenando esa habilidad de ver y de mirar. Y de aceptar la naturaleza por la situación que hablaba ahorita de la muerte, porque entonces cuando alguien muere, es muy doloroso el regalo que te da, la conciencia de que vas a morir y la conciencia de lo que estás haciendo con tu vida. Entonces, ponle, mi hermano fallece hace unos años y él me regaló la conciencia de que soy inmortal. No, de que no, perdón, de que no soy inmortal, de que soy una persona mortal. Y gracias a esa experiencia que yo tuve, es cuando yo dejo de consumir y de drogarme hace unos años. Pero porque él me regaló esa parte de que morimos. Y una vez no lo entiende, ¿sí? Entonces tenemos que concientizarlo mucho, lo decía Quetzal, sí, lo decía Quetzal, concientizar mucho tu muerte, pero no para que te lamentes y saber en qué momento hay que morir, decía Ocho Venado Garra de Jaguar. A veces pues no te vas a quitar la vida, pero si lo podemos ver en otro aspecto, en qué momento hay que decir adiós, mamá. Adiós, papá, y no porque fallezcan, sino dejar de depender. Adiós, pareja que de tanto amo, que de tanto dependo, que tanto necesito de ti. Adiós, adiós, trabajo, que a esto. Adiós, postura de ser una persona víctima. Adiós, postura de ser un adolescente, no, ¿cómo le dicen? Un chavorruco. Adiós a todas esas posturas que nos van haciendo daño. Así es, entonces, con esta parte cerramos, ¿no? Adiós. Pues fue muy buena experiencia, ¿verdad? Creo que la información que manejamos fue una información demasiado, beneficiosa para nosotros mismos, para generar conciencia, al igual que para ustedes, ¿vale? Espero que se hayan llevado mucho aprendizaje, mucha reflexión y ha sido todo por el día de hoy, ¿vale? El siguiente mito que vamos a estar viendo va a ser el mito de los cuatro soles, ¿vale? Igualmente del quinto sol. Este mito también tiene mucha representación pues, de esta parte de la dualidad. Hay que entender que la cosmovisión antigua siempre se manejaba con dualidad, con vida-muerte, con inicio-final, con Zipactli y Xochitl, ¿no? Para ir asociando. Zipactli lo más viejo, Xochitl lo más nuevo o lo más hermoso, ¿vale? Entonces, muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Nos vemos.